a su próxima clase. Déjenme grabar la clase y comenzamos. Ya está. Ok. ¿Qué veíamos la clase pasada, muchachos? La clase pasada comenzábamos con lo que era el mercantilismo. Y yo les comentaba que a grosso modo el mercantilismo no se considera una teoría de la escuela económica, en primer lugar porque todavía no existía la economía como una ciencia, o no se definía como una ciencia que se cociera como harina de otro costal. Y en segundo lugar, muchachos, el mercantilismo varía de país, de región y los postulados que cada uno tiene. Entonces no se puede hablar de una teoría homogeneizada. Lo que sí es cierto es que hay ciertos elementos que se repiten de los que se hacen llamar mercantilistas. Entonces, la clase pasada comentábamos, ahora sí que lo voy a poner, déjame cambiar el color del texto, ahí está. Veíamos la clase pasada que el mercantilismo, nada más para recordar lo que vimos la clase pasada, estaba a favor de eliminar las alcabalas, los privilegios locales, el régimen anárquico de pesos y medidas. De pesos y medidas. Estaba en contra también, muchachos, de, o buscaba eliminar, la política de abastos. En contra de todo esto estaba el mercantilismo, muchachos. Recuerden, las alcabalas eran impuestos al comercio interno, ¿no? Es decir, si yo poníamos el ejemplo que les decía, bueno, de aquí a Guadalajara o de Guadalajara a México, pues ¿cuántos estados tenía que pasar? Pues por cada estado que yo pasara, pues yo tenía que pagar impuestos. Y estos no eran impuestos homogéneos, variaban de cada estado porque cada estado tenía su propia hacienda pública. Entonces, diferentes ingresos, diferentes pedimentos, ¿no? Entonces ahí era un problema. Los privilegios locales igual tenía que ver con concentrar la producción, muchachos, y no dejarla, ¿cómo decirles? Que se moviera alrededor de un estado o de algún país, que solamente se concentrara en una localidad para proteger a los productores de esa región, ¿no? El régimen anárquico de pesos y medidas, perdón, aquí se me olvidó poner, el régimen anárquico de pesos y medidas, lo que les decía era que existían un montón de pesos y un montón de medidas. Por eso les mencionaba el famoso dicho de con la vara que midas serás medido. Resulta que la vara que yo tenía era muy diferente a la vara que ustedes tenían y entonces pues yo te podía decir, mira, yo te estoy vendiendo 11 varas de tela. Sí, pero resulta que mi vara de tela era una cosa así como de 30 centímetros, ¿no? Y alguien decía, no, pues es que la vara que yo tengo mide 1 metro. ¿Nos íbamos a poner de acuerdo, muchachos? ¿Ustedes creen que sería ponernos de acuerdo si yo te digo, es que para mí una vara mide 30 y para ustedes mide 1 metro? Estamos comerciando. ¿Creen que sería fácil ponernos de acuerdo? No, Miss. No, pues para nada, nos estaríamos agarrando del chongo, ¿no? Entonces, ese es el régimen anárquico. Y por último, la política de abastos. ¿Qué veíamos con la política de abastos? Que lo que se garantizaba en primer lugar, muchachos, era el mercado interno. Entonces, la política de abastos consistía en prohibir las exportaciones, muchachos, y favorecer las importaciones. Es decir, si en nuestro país o nuestro pequeño salón, en nuestro salón, que es nuestro país, necesitábamos de algodón. Pues ¿sabes qué? Si el salón B303 necesita de algodón, vamos a importar algodón. Oye, pero el hecho de importar algodón implica una salida de riqueza de ese salón. No importa. Primero voy a garantizar que mis alumnos tengan algodón, no importa qué. Aunque eso implicará, muchachos, desde el punto de vista del mercantilismo, pues una salida de riquezas de nuestro país.
¿Estamos de acuerdo? Esto fue, muchachos, lo que vimos a grosso modo la clase pasada. Vimos algunos argumentos en contra del comercio internacional y terminábamos de ver ese pedacito. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver, pues, entonces, ¿qué defendían los mercantilistas? Y vamos a ver el modelo de la ventaja absoluta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Déjenme cambiarles de color el texto. Ahí está. Y cambiamos de color. Vamos a ponerlo morado. Entonces, el mercantilismo. El mercantilismo buscaba estimular, buscaba favorecer los siguientes elementos. ¿Qué buscaba en este caso, muchachos? El primer elemento y el elemento más representativo de esta escuela de pensamiento o preescuela de pensamiento, la palabra correcta es preescuela, muchachos, es favorecer las exportaciones y entorpecer o encarecer las importaciones. Esto era lo que yo les comentaba, muchachos, a partir de la economía o del modelo de la propuesta económica de Donald Trump. Yo les decía, es que el señor sí leyó economía, nada más que leyó una preescuela de pensamiento que tiene más de 200 años de antigüedad. ¿En qué sentido? Yo quiero, muchachos, que el resto del mundo me compre a mí, ¿sí? Yo quiero que China, Japón, todo el mundo me compre a mí, pero yo no les quiero comprar a ustedes, ¿sí? Somos socios comerciales, ustedes y yo. Yo quiero que ustedes compren mis productos, pero cuando ustedes me quieren vender sus productos, yo les voy a poner trabas. No las voy a prohibir, ¿estamos de acuerdo? No las voy a prohibir, pero sí las voy a entorpecer. ¿Cómo las voy a entorpecer? Las voy a cobrar aranceles, es decir, impuestos, muchachos, por todo. Piensen, les digo, esta es una escuela que se desarrolló en Inglaterra en el siglo XVI, muchachos, pues ahí está, llegó el barquito a los puertos de Inglaterra. Te voy a cobrar porque te pares en mi puerto, te voy a cobrar por desembarcar, te voy a cobrar por los días que estés allí parado, te voy a cobrar por el lugar de donde vienes, te voy a cobrar por el tipo de mercancía que traes, te voy a cobrar por el número de personas que vengan en el barco, te voy a cobrar si las mercancías que tú vendes, las que traes en tu barco son iguales a las que se producen en mi país, entonces también te voy a cobrar impuestos y te voy a cobrar por todo. Muchachos, si yo les empiezo con este ejemplo, pues tonto, no sé si lo quieren ver así, si yo les empiezo a cobrar impuestos por todo, eso incentiva o desincentiva el comercio internacional. Ustedes me quieren Lo vender desincentiva, ¿no? Lo desincentiva. Parece trabalenguas, yo lo sé. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? El mercantilismo busca favorecer exportaciones y encarecer las importaciones. ¿Cómo lo buscaba hacer, muchachos? Bueno, esto a partir de fomentar la libertad económica. Quiero que exista libertad económica, entre comillas. Y lo primero que estos generaban es que, esta libertad económica, la libertad, déjenme ponerlo como punto y aparte, la libertad económica se daba a partir del monopolio del comercio exterior y de consolidar
el mercado interno. Suena un poco contradictorio. ¿En qué sentido, muchachos? Voy a consolidar mi mercado interno. Ajá. Yo sí voy a abastecer al mercado interno, pero voy a procurar que mi población ya tenga todas las cosas que necesita para que dependa lo menos posible de las de las importaciones, y todo lo demás lo tengamos que exportar. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto o cómo controlábamos el comercio exterior? El comercio exterior, muchachos, se controlaba por medio de la acumulación de metales preciosos. Para consolidar el monopolio del comercio exterior, se tenía que acumular metales preciosos. Y esto era lo que les comentaba la clase pasada. Entre más oro, piedras preciosas, ahora sí tal cual, oro, plata, piedras preciosas, muchachos, tuviera una corona, es decir, un imperio, era mucho más fácil que él pusiera las condiciones para el comercio internacional o el comercio exterior. Si yo soy la que tiene el dinero, muchachos, yo tengo una inmensa cantidad de dinero y ustedes quieren comerciar conmigo. Ustedes quieren llegar al puerto, ahora sí que a Reino Unido, y quieren comerciar conmigo. Yo soy la que tiene la riqueza. ¿Quién va a poner las condiciones para las negociaciones? ¿Ustedes como comerciantes o yo como poseedora de la riqueza? Pónganse en los zapatos de hace más de 200 años, muchachos. ¿Quién creen que ponía las condiciones? ¿Ustedes o yo? Ustedes no tenían la riqueza, tenían mercancías, pero la que tenía... Ustedes, ¿no? Yo era la que ponía las condiciones. Entonces, para que yo pudiera, pues, ahora sí que la expresión sería, muchachos, ponerles la pata en el pescuezo y quisieran lo que yo tenía que tener una gran acumulación de riqueza. Así tal cual. Al yo tener la riqueza, yo te decía, claro, no hay problema. Sí te voy a comprar seda, pero no te la voy a pagar en, no sé, 1000 libras, vamos a ponerle una cantidad. No, no te la voy a pagar en eso. Te voy a dar 500, si quieres. Si yo era el imperio británico, muchachos, aquel que consolidaba o concentraba una gran parte de la riqueza del mundo, considerando, vuelvo a lo mismo, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, muchachos, ¿era fácil mover las mercancías a otros lugares? ¿O iba a ser fácil encontrar a alguien que me comprara mis mercancías? ¿Ustedes qué creen? No, no era tan fácil. No era tan fácil. Entonces iban a decir, pues sí, ya que págamelo en eso. No me puedo regresar sin tener algún tipo de ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que pasaba con el mercantilismo. Acuérdense, sus principales aportaciones, muchachos, o lo que estamos buscando o que defendía el mercantilismo era favorecer el comercio exterior, pero era favorecer exportaciones, encarecer importaciones, favorecer la libertad económica a través de la consolidación del mercado interno y la acumulación de metales preciosos. ¿Qué otras aportaciones importantes tenemos de esta teoría? ¿Puedo subir el pizarrón tantito o me espero, chicos? Ya puede, maestra. ¿Sí? Ya, Miss. ¿Sí? Ok. Vamos a subirle hasta aquí. Entonces, ¿qué otras aportaciones vamos a tener de esta teoría? Otras aportaciones de la teoría del mercantilismo fueron la balanza comercial, muchachos. Esta fue una de las aportaciones del mercantilismo. Exportaciones menos importaciones. Esto yo creo que ya algunos lo vieron en su materia de análisis macroeconómico, algunos lo están llevando, pero la balanza comercial, muchachos, se pone balanza comercial es igual a exportaciones
menos importaciones. Esto fue una de las aportaciones del mercantilismo, chicos. Y a nosotros siempre nos iba a buscar tener un saldo superavitario. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, lo que se buscaba con la balanza comercial, chicos, era de que nosotros siempre vendiéramos más de lo que estábamos importando. ¿Y qué pasaba con aquellos países que tenían colonias? En las colonias, muchachos, por decir México, bueno, no era México, el virreinato de la Nueva España, ahora sí, no podía tener comercio con Inglaterra si no tenía permiso de la corona española. Oye, pero es que yo le puedo vender. No. O me pueden vender. No. Tú haces lo que te dice la corona española. Y si la corona española decía que el virreinato de la Nueva España no podía comerciar con Inglaterra, aunque tuviera todas las ventajas o pudiera obtener más bienes, pues no había comercio, muchachos. De esta manera también se mantenía una balanza comercial con saldo positivo. ¿Qué otro elemento propone esta teoría o retomamos nosotros, muchachos? Las teorías cuantitativas de los precios. Solo que en este caso, muchachos, para los mercantilistas, precios deberían ser altos y los precios bajos, precios bajos eran señal de un comercio raquítico o encarecido. ¿Raquítico lleva acento? Corríjanme. Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Sí. En la primera I. Conste, voy a confiar en ustedes. Ya me voy a comprar mi bonche de dulces, aunque sea de esos de a kilo, pero les prometo que ¿qué día nos toca clases? ¿Presencial ya? Ya el martes de la siguiente semana. El martes de la siguiente semana les llevo dulces. Ya les voy a, ahora sí ya les voy a poder cumplir que si me cachan faltas de ortografía, les voy a llevar dulces. A sus compañeros de los cuatris pasados creo que les debo como kilos y kilos de chocolates y de dulces. Espero nunca encontrármelos porque me los van a pedir. Pero bueno, aquí ¿qué va a pasar, muchachos? Este planteamiento es un poquito contradictorio a lo que actualmente tenemos, ¿no? Pero vuelvo a hacer énfasis, estamos hablando, perdón, del siglo XVI al XVIII. Para los mercantilistas, muchachos, un precio alto era señal de un comercio sano. ¿Por qué? Si yo te vendo una mercancía cara, muchachos, pensando en la acumulación de metales y piedras preciosas, a mí me convenía venderles caro o venderles barato. Yo quiero acumular metales preciosos. ¿Cómo me conviene venderles? Caro. Claro, esa era la idea de los mercantilistas. Entre más alto fueran los precios, era señal de que el comercio era sano y de que la corona, vamos a ponerlo así, en el caso de la corona inglesa, chicos, iba a estar recuperando más riqueza, se iba a hacer más rico. Hoy nosotros sabemos, conforme va evolucionando la historia ahora sí que el pensamiento económico, cómo han evolucionado los mercados. ¿Los precios altos son sinónimo de un mercado sano o que el mercado está experimentando problemas? Es más, pongámoslo en nuestra actualidad. ¿Los precios altos son sinónimo de estabilidad o de inestabilidad económica? Inestabilidad. De inestabilidad. Es correcto, de inestabilidad. Es más, no nos tenemos que ir tan lejos, lo estamos viviendo actualmente. Yo se los comentaba, a ustedes no les ha tocado vivir o estaban muy chiquitos cuando les tocó vivir las últimas crisis de inflación de la economía mexicana, muchachos. En el 2000, cuando salió Zedillo, la inflación mexicana estaba en 2 dígitos, era del 15%.
Pero hay que tener en cuenta que se vino la devaluación, una desaceleración, debíamos hasta lo que no, el famoso FOBAPROA, se firmó el Telecán, estaba la guerrilla, estaba todavía en auge el ZLN. Si no saben qué es el ZLN, no se preocupen, ya no les tocó. Estaba la huelga de la UNAM, que se aventó más de un año en huelga y ahí andábamos todos, y un largo etc, etc, etc. Ajá. Entonces, eso fue en el 2000, se acabó. Pero desde el 2000, muchachos, había una relativa estabilidad de los precios. Hubo un año en el sexenio de Vicente Fox en que los precios se dispararon y el señor, que tampoco era muy brillante, decía que la culpa de la inflación la tenía el jitomate, porque en aquel entonces los precios se dispararon del jitomate. Entonces, esas son señales de desaceleración, de una relativa inestabilidad económica y hoy lo estamos viviendo. Tenemos una inflación del 7. No recuerdo, estaba en 7.69, 7.81, pero este mes creo que bajó. Nada más déjenme checar rápido. ¿En cuánto andamos? Bajó porque bajó la luz de consumo de los hogares. Inflación México 2022. La inflación, bla, 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 5.75, no. ¿En cuánto andamos ahorita? Para el 5 de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estábamos en 7.45, 7.68, ha ido subiendo y bajando. Por ahí andábamos en 7.72 para el 22 de abril. Y ahí nos la hemos campechaneado con esos niveles de inflación, muchachos. Esa inflación a ustedes nunca les había tocado vivir. Para los mercantilistas, esa era sinónimo de un comercio bonito, pujante. Hoy nosotros sabemos que los precios altos no son sinónimo de comercio raquítico. ¿Y qué otro elemento vamos a tener? Vamos a tener las ideas del atesoramiento. Estas ideas del atesoramiento, muchachos, tienen que ver con las reservas internacionales. En su momento vamos a analizar lo que es la balanza de pagos y uno de los elementos más importantes de la balanza de pagos, chicos, es las reservas internacionales. Estas reservas internacionales lo que hacen es decirle al resto del mundo, uno, nuestra capacidad de pago. Así de fácil. Si nuestro país, muchachos, se quedara sin reservas internacionales, es decir, te pedí prestado y no tengo dinero para pagarte. Un ejemplo que siempre les pongo a sus compañeros en otros cuatres, y puede sonar tonto, pero es, Dulce María, ¿estás allí? No, ya se me fue, que no estaba fallando. A ver, ¿sí? ¿Sí estás, Dulce? Ok. Dulce, te voy a pedir prestado 100 pesos. El próximo martes que ya estemos en el salón de clases, te voy a pedir prestado 100 pesos. ¿Me los prestarías? La verdad, sinceramente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué me prestarías los 100 pesos? Pues si tengo, se los prestaría porque pues tal vez la conozco y sé que me va a pagar. Ok. Sí, ¿a qué voy con esto? Si yo te llego el martes y te digo, oye, Dulce, préstame 100 pesos, ¿cuáles serían los elementos para que tú me prestaras esos 100 pesos? Ya lo estás diciendo. La conozco, es decir, sabes cuál es en sí, no es una cualquier persona que pasó, es mi profesora. Y dos, me puede pagar. ¿Por qué crees que te puedo pagar, Dulce? ¿En qué te basas? Ojo, no de que seamos conocidas ni nada. ¿Qué información tienes de mí para considerar que te puedo pagar? No sé. Creo que... ¿Qué soy de ti? ¿Mi profesora? Y si soy tu profesora, ¿qué estoy haciendo? Pues o sea, tiene un trabajo y tiene una fuente de ingresos estable y sé que tiene la posibilidad de pagarme. Exacto. A ver, ¿qué pasó, Michelle? ¿Qué ibas a decir? Ya me bajó la mano. Era eso, pero no, qué bueno que lo dijo ella, sí. Así tal cual. Ustedes me lo están diciendo, chicos. Por ahí también creo que
Nabil también me lo iba a decir, ¿no? ¿Qué está pasando, chicos? Ustedes dicen, le puedo prestar mis porque sé que está trabajando y que tiene una fuente de ingresos para poderme pagar esos 100 pesos. ¿Qué pasaría? Igual, la misma situación, pero ahora no tengo trabajo. O sea, sigo siendo tu profesora, pero por alguna X o Y razón, no me van a pagar. ¿Me prestarías el dinero? ¿Ustedes qué dirían, chicos? ¿Me prestan dinero sabiendo que no tengo ingresos y que no tengo dinero ahorrado? ¿Qué me dirían? Ay, no, creo que no, Miss. Creo que no, Miss. Bueno, Porque no. no, es algo, porque, o sea, si no tiene, pues sería como, pues entonces no me va, o sea, no es seguro que me pagaría, ¿no? Aunque Exacto. podría ser diferente de que pues tengo la confianza para decirle, ah, bueno, pues sí, se lo presto y me lo puede dar después, pero pues también puede pasar de que nunca llegue ese después, ¿no? Exacto. Ahora háganlo tamaño país, muchachos. Ahora sí que este ejemplo, pues tonto. Díganme. Por ahí alguien iba a decir algo. Tal Ay, vez no tiene dinero o Ujú. solvencia económica, pero tiene algunos objetos, como computadora, teléfono, así. Supongo que bueno, eso es la reserva, ¿no? De los países, que es como la última opción que tienen. Exacto, chaparrita. Sí, Jazmín. Aquí hay dos elementos súper importantes que me dijo Jimena y que me dijo Jazmín. Una de dos. Sí le tengo confianza y sí le voy a prestar el dinero, Miss, pero estoy entre azul y buenas noches de si me va a poder pagar porque usted no tiene dinero y ya no tiene una fuente de ingresos. Pero Jazmín dice, bueno, ok, sí se los presto porque yo sé que la Miss tiene la televisión, ¿no? Entonces, pues va al monte y empeña la televisión y me puede pagar. Eso, muchachos, son nuestras reservas internacionales. Es la estabilidad y nuestra capacidad de pago y le dice al resto del mundo, ok, tú no te preocupes, mira, a Alberto, Michelle y todos ustedes son países y me prestaron dinero a mí. No se preocupen, muchachos, sí me quedé sin trabajo, sí estoy en crisis, pero no te preocupes, el dinero que tú me prestaste lo tengo guardado. O sea, sí lo ocupé, sí me lo gasté, pero tengo la manera de regresarte tu dinero. Tú no te preocupes. Esas son las reservas internacionales. Me quedé sin trabajo, pero tengo dinero guardado abajo del colchón. Te puedo pagar. Tú tranquilo. Eso, muchachos, le genera estabilidad a un país y esa es una de las principales aportaciones del mercantilismo, las ideas del atesoramiento. Entre más reservas internacionales tenga un país, muchachos, pues más su capacidad de pago es mayor. Por eso son tan importantes. Actualmente, las reservas internacionales, no crean que en el Banco de México existe una bóveda del tamaño del mundo y ahí guardamos los dólares y todo. No, muchachos, las reservas internacionales de nuestro país están invertidas en títulos de deuda de otros países cuyo riesgo país es muy pequeño. Es decir, que tenemos títulos de deuda de la Reserva Federal de Estados Unidos. El riesgo país de Estados Unidos comparado con el riesgo país de Venezuela, ¿cómo creen que sea? El riesgo país, muchachos, es la probabilidad de que ese país no pague. ¿Cómo creen que sea el riesgo país de Estados Unidos comparado con el de Venezuela? ¿Grande o chiquito o igual? Más bajo. Más bajo. Entonces, pues tú como país debes de tener la cabeza fría. Agradezcamos que todavía el Banco de México es un organismo autónomo y quiero pensar que lo está manejando Gerardo Esquivel. Entonces agarras y controlas las reservas y lo inviertes en instrumentos que no te van a generar, grandes rendimientos, pero es dinero seguro que está trabajando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa es la manera en la que sirven las reservas internacionales y por eso son tan importantes para nuestro país. Y estas ideas vienen del mercantilismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
¿Quejas, sugerencias, reclamaciones? Todo bien, Miss. ¿Todo Yo bien? tengo una pregunta. No, Dígame. ninguna Miss. Es A ver. que, bueno, no sé, eso es de una serie, ¿no? Pero quisiera saber si puede ser verdad. Ajá. La Casa de Papel se supone cuando entran a no sé qué cosa del Banco de España, se roban la Reserva Nacional de Oro. ¿Eso sí existe o fue parte de la serie, o sea, como algo tangible, por así decirlo? Ok, sí, antes los países, Chaparrita, es más, México también, tiene una parte de sus reservas en oro, ajá, pero desde la década de 1970 se abandonó el patrón oro. Antes lo que se hacía era que las reservas de los países no estaban en divisas, como hoy ustedes la conocen, en dólares, en euros, es más, parte de lo que le da valor a las reservas internacionales, muchachos, ni siquiera es la cantidad de billetes y monedas que podamos tener de otros países, sino la estabilidad política, financiera, social que hay en un país. ¿De qué me sirve tener muchísimo dinero, muchachos, si somos un narcoestado, como se le ha llamado a la economía mexicana? ¿Ustedes considerarían que es una economía estable, sí o no? No. 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 Bueno, ahora, ¿qué pasaba con estas reservas internacionales, hija? Sí, había antes las reservas internacionales estaban en oro y entre mayor cantidad, ahora sí que la cantidad de oro que estaba en las reservas era lo que respaldaba la cantidad de billetes y monedas que había en circulación. Entonces, esto se conoce como patrón oro, es un tipo de cambio fijo y lo que se hacía era, si yo tengo, voy a pensar, en una barrita de oro, ¿cuántos billetes yo voy a emitir para tener el valor de esa barrita de oro? ¿No? Entonces, mira, si tú sacas 100 billetes de a 1,000 pesos, nada más puede haber esos 100 billetes de 1,000 pesos porque ese es el valor de tu barra de oro. No puede haber más, no puede haber menos. Es exactamente esa cantidad, pero hace muchísimos años se dejó de utilizar el patrón oro. Le digo, una parte de nuestras reservas sí está en metales preciosos, pero ya no es lo representativo de un país. La Reserva Federal también tiene oro, todos los países tienen una cantidad de oro, en mayor o menor medida. No sé si aclaré su duda, Chaparrita. Sí, mis gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Puedo continuar? Ok. Esta, muchachos, ahora sí que tal cual. Esto del mercantilismo, como les decía, empieza a sentar las bases de lo que es el estudio del comercio internacional. ¿Por qué? Porque le da esa importancia. Quiero exportar. Sí, voy a tener importaciones y las voy a limitar. Pero aquí, en todo lo que les he estado platicando, jamás les he mencionado qué vas a exportar y qué vas a importar o cómo nos vamos a repartir el pastel. Esto, muchachos, se da hasta finales del siglo XVIII, cuando Adam Smith publica La riqueza de las naciones, y en uno de sus apartados de esa obra habla del comercio internacional y cómo nos vamos a distribuir el comercio internacional. Entonces, vamos a poner como título, déjenme cambiar el color del texto. Teoría de la ventaja absoluta. Estas son las teorías clásicas del comercio, muchachos. Entonces, esta teoría de la ventaja absoluta lo que hace es planteada por Adam Smith y empieza a hablar de qué bienes vamos a producir como países. México, qué va a exportar y qué bienes va a importar. En su obra, Adam Smith, muchachos, habla de lo que es la especialización de la mano de obra. Cuando hablamos de la especialización de la mano de obra, y ya aplicado, muchachos, es a las cadenas de montaje. Si yo me especializo, muchachos, en armar mesas,
Y antes yo era la que hacía toda la mesa, yo me encargaba de cortar la madera, darle forma a mis piezas, armarla, pintarla, terminarla toda bien bonita. Podía ser muchas o podía ser poquitas mesas. Yo hacía todo el proceso de producción de la mesa, muchachos, lo hacía yo sola. Podía ser muchas o podía ser poquitas mesas. Poquitas mesas. Poquitas, porque yo tenía que hacer todo. La especialización de la mano de obra, muchachos, significa que yo voy a, tal cual, a segmentar mi proceso de producción y a cada uno le voy a dar una tarea. Y en función de esto, no sé, a Wendy le digo, ¿sabes qué, Wendy? Tú me vas a cortar las tablas. Tu única función va a ser cortarme la madera. Michelle, tú vas a dibujar las piezas allá en la madera. O sea, tu única función va a ser marcar la madera para que Dulce corte las piezas. Jimena las va a juntar. Aquí no me aparece el nombre, me aparece apellido, pero no me aparece el nombre, dice García. Michelle, ahí está. Michelle, perdón. Michelle se va a encargar, ya que ya cortamos las piezas, Michelle se va a encargar de pintarlas, de ponerles los clavos, porque no es lo mismo armar, ensamblar las piezas que a unirlas. Entonces Michelle las va a Jimena las iba a poner, Michelle las iba a armar, Lynette se iba a encargar de pintar la mesa y Jazmín se iba a encargar de darle los últimos detalles. Chicas, porque fueron puras niñas las que me salieron en los primeros encabezados. Niñas, ¿vamos a hacer más o vamos a hacer menos mesas? Van a salir más. Van a salir más. Y otra pregunta. Cuando nosotros repetimos una actividad constantemente, ¿nos volvemos más o nos volvemos menos eficientes? Entendiendo eficiencia de que somos más eficientes, podemos hacer más y más rápido y en menos tiempo, ¿no? Porque a lo mejor Wendy me dice, es que yo ya sé que si me agarro una hilerita de árboles y me paso con mi sierra de un jalón, en lugar de irme árbol por árbol, voy a cortar 10, ¿no? Michelle me dice, ¿sabe qué? Es que con que marque una tabla y se la pase súper bien acomodadita a Dulce, Dulce va a poder cortar más piezas, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es la especialización del trabajo. Ajá. Nosotros ya no lo voy a hacer yo sola. Voy a dividir mi proceso de producción y voy a especializarme. Al especializarme, Jimena, ¿tú vas a saber hacer lo que hace Wendy? No. No, y Wendy no va a saber hacer lo que hace Michelle, y Lynette no va a saber hacer lo que me hace mi otra Michelle. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la especialización de la mano de obra y por eso vamos a poder producir más bienes con una menor cantidad de trabajo porque yo ya me volví mucho más ágil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la definición de esta ventaja absoluta? Pues vamos a tener que la ventaja absoluta planteada por Adam Smith, enfatizando la división y especialización del trabajo. En términos del comercio internacional, implica que un país se especializará en aquellos bienes que requieran una menor cantidad de trabajo. Esos son los bienes que vamos a exportar, muchachos. Yo no voy a exportar aquellos bienes en los cuales soy ineficiente, en aquellos bienes en los cuales me tardo mucho en producirlos, no. Me voy a especializar en aquellos bienes en los cuales yo soy muy bueno.
Ajá. Con base en esto, este modelo pone, vamos a tener dos economías. Al hablar de dos economías, estamos hablando de dos países. Dos países. Solamente vamos a producir dos bienes. No vamos a simplificar nuestra existencia. Vamos a producir únicamente dos bienes. Los países cuentan con los mismos requerimientos de trabajo. Ahorita les explico qué es esto. El trabajo, el único creador de valor. Y por último, chicos, aunque es la cosa más tonta que hay, pero lo podemos a suponer, hay costos de transporte ni impuestos al comercio internacional. Estos van a ser nuestros supuestos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que son ustedes y yo y el mundo se acabó. Ustedes son el país A, yo voy a ser el país B y entre nosotros vamos a hacer negocios. Se acabó. Solamente vamos a producir dos bienes. Ustedes y yo vamos a producir exactamente los mismos bienes. Vamos a producir aguacates y me voy a ir con una manufactura, textiles. Nada más vamos a producir esos dos bienes. Los dos vamos a tener la misma cantidad de trabajo. Yo voy a tener 100 obreros y ustedes van a tener 100 obreros. Si yo tengo 1000 obreros, ustedes van a tener 1000 obreros. Son las mismas características. Vamos a trabajar las mismas horas. Si yo trabajo 24 horas, ustedes también van a trabajar 24 horas. Este es un elemento importante. El trabajo, chicos, es el único creador de valor. Por lo tanto, no estamos considerando ni la tecnología, ni muchísimo menos. Es decir, el único factor productivo que genera valor es el desgaste físico y mental que desempeña cualquier persona al desarrollar una actividad productiva, es decir, trabajo. Omitan esa definición kilométrica porque es definición marxista, pero es primero planteada por los clásicos. Es decir, permítanme un segundo, muchachos. Lo único que vamos a tener es trabajo. Ahora, ¿qué pasa? No va a haber costos de transporte ni impuestos al comercio internacional. ¿A qué se refiere esto? No importa si yo estoy del otro lado del mundo. Yo voy a poder casi teletransportar mi mercancía y no me va a costar absolutamente nada, muchachos. Y tampoco va a haber barreras al comercio internacional vía impuestos, es decir, tal cual es libre comercio. ¿Estamos de acuerdo? Estos van a ser mis supuestos y ahorita ya nos vamos con la práctica. ¿Dudas sobre el planteamiento teórico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, eso de este método supone que es ¿Dónde está? lo de los dos países y dos bienes. Este modelo supone que solamente vas a tener dos países, solamente vas a tener dos bienes. ¿Sí, chaparita? Sí. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Puedo continuar o me espero tantito? ¿Puede esperar, maestra, por favor? Claro que sí, chicos. ¿Ya listos para regresar el martes? ¿Dónde? ¿Ya puedo? No, decía que ya podía continuar. Gracias, perdón. ¿Ya listos para regresar el próximo martes? ¿Sí quieren regresar o no? Yo no los entiendo. Hay unos que sí quieren regresar y otros que no quieren regresar. Es que sí es cierto, es bien. Yo lo comentaba en su momento con mi directora de carrera y le decía, mire maestra, es cierto, es bien cómodo dar clases en línea.
Estás en tu casa, te conectas, no andas corriendo. Es más, en algún momento, por decir los sábados, yo doy clase a las 7 de la mañana, que es pecado. No debería de existir esa clase, pero bueno, digo, es bien fácil, me despierto al cuarto para las 7, prendo la computadora, ese día no prendemos, nadie prende la cámara, es un acuerdo entre sus compañeros y yo, y doy la clase. Es más, estoy casi segura que sus compañeros están durmiendo y están con la cámara, la computadora prendida. Y me ha tocado que alguno se ha quedado dormido y aprieta el micrófono y se escucha el dulce sonido de un roncar, ¿no? Es cómodo, sí, es más cómodo, te haces. Pero también es cierto, chicos, que sí hace falta la convivencia. Ya el cuatripasado que me tocó ir a la universidad, ya ver a algunos de sus compañeros, ya ver a algunos de los maestros que son mis compañeros, que son mis amigos y que la única interacción que tenía con ellos era por medio del celular o por medio de videollamadas así grupales, pues sí es más padre, ya los ves, ya convives, ya dices, no, pues sí, también hace falta esa parte de la interacción humana. Por eso les digo, ahora que ya regresen y ya todo, van a ver que les va a volver a gustar esto de estar en clases. Y acuérdense que quiero comprar su afecto dándoles dulces. Miss, perdón que la moleste, ¿le puedes subir tantito, un segundito, por favor? No, no quiero. Digo, baja. ¿Ahí? Gracias, Vean, Miss. además, ya los voy a poder molestar en vivo y a todo color. Si no, qué chiste. Recuerden, los maestros somos así como dice el meme, somos aquello que juramos destruir y acabamos siendo sus maestros. Ok, vamos a empezar con el ejemplo. Primero lo hago y después copian, tranquilos, les voy a dar tiempo. Entonces vamos a tener nuestro ejemplo de ventaja absoluta. Entonces, considere dos países. Ambos producen aguacates, textiles y telas. Cuentan con la misma cantidad de obreros y trabajan la misma cantidad de horas al mes. Entonces, estos datos son $500 obreros y cada obrero va a trabajar al mes 8 por 5, 40, son 160 horas al mes. La única diferencia entre ambos países, vamos a poner la diferencia entre estos países radica en los tiempos de producción. Que vamos a tener el país A produce 1 tonelada de aguacate en 10 horas y 1 metro de tela en 2 horas. El país B, el país B produce 1 tonelada de aguacate en 4 horas y 1 metro de tela en 3 horas. Ahora sí, inciso A. Calcule la producción de cada país sin comercio internacional.
coma. Para ello, destine la mitad de obreros a la producción de cada bien. Esto es importante y ahorita se los voy a explicar. Para mi inciso B, calcule la producción cada país con comercio internacional considerando el modelo de la ventaja absoluta y señale el patrón de comercio o el flujo de comercio. El patrón o flujo de comercio. ¿Sale, chicos? Si quieren, ahorita copien el texto y ahorita lo empezamos a desarrollar. Primero copien su ejercicio y ahorita lo empezamos a resolver. ¿Sale? Cuando lo terminen de copiar, me dicen, por favor. La diferencia, aquí me comió una letra. La diferencia. Ahí está. Cópienlo, por favor, y ahorita hacemos el ejercicio. Ustedes me dicen cuando ya, chaparritos, por favor. Perdona, maestra, se me trabó mi computadora. ¿Realizamos la actividad? No, cópienla. Nada más copien el ejemplo y ahorita lo resuelvo, chaparrita. Nada Ok, más que gracias. cuando lo terminen de copiar me dicen. Porque luego empiezo a explicar y están copiando. Entonces, primero, ahorita copian el ejercicio y ahorita lo empiezo a explicar. Al que está escuchando reggaetón lo voy a reprobar. Está reprobado esa persona. Qué fea música escucha. ¿A usted qué música le gusta, maestra? A mí me gusta el metal, el folk, el ska, el rock en general. Maná no es rock, entonces ese no. Pero todo lo demás sí. Tampoco moderato. Pero sí, sí me gusta el rock. Y el ska, y el metal, el folk, el dark metal, el metal gótico. Sí, todo eso. ¿Te gusta Rammstein, Miss? Sí, ya tengo mis boletos. Muy bien. Ya tengo mis boletos y estoy a punto de comprar los de Maiden. Y ahora que venga Kiss, también voy a comprar boletos. Y entonces su maestra será muy pobre. Todo sea por la experiencia. Sí. Ya vi a Pearl Jam. Pues nadie se la quitará, maestra. No. Yo puedo decir que vi a los Héroes del Silencio antes de que se fuera Bunbury. Pude decir que vi a Soda Stereo cuando estaba vivo Cerati.
Ya vi a AC/DC cuando estaba la alineación con los hermanos Malcolm, ¿no? Con Angus Young, los hermanos Young y Malcolm Young. Ya acuérdense que ya se murió uno. Ya vi a Pearl Jam, ya vi a AC/DC, ya vi a Guns N' Roses, obvio Axl Rose con muchos kilos de más, pero ya lo vi. ¿A quién más? Vi a The Mars Volta, que a ustedes ya no les tocó, a los Pixies. Sí, a varias bandas, sí, mucho. Viva el rock. No invente mis, usted tiene más vida social que yo. Hija, le llevo de seguro como 20 años de vida. Obvio que tengo más conciertos que usted. Pero bueno, ahora sí, ¿ya acabaron de copiar, chaparritos, para empezar a resolver nuestro ejercicio? Quiero suponer que su silencio es un sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todavía no? No, Miss. Me espero. Por favor. Sí, me espero, tranquilos. Es que si no me dicen, yo creo que sí, por eso contéstenme. También por eso extraño las clases. ¿Están allí? Se quedan callados. Muchachos, ¿están allí? ¿Me escuchan? Y se quedan callados. Entonces los maestros empezamos a pensar en sacar nuestra tabla Ouija y en realizar invocaciones, porque estamos así de, ¿están allí? ¿Me escuchan? Manifiéstense. Así estamos nosotros en línea. Por eso les digo que les va a caer la maldición y van a ser maestros en línea y sus alumnos no les van a contestar y van a sentir lo que nosotros sentimos. No, maestra, por eso ya nos vamos a ver. Dice, por eso ya no la vamos a ignorar así de feo. ¿Puedo ir subiendo poquito el pizarrón o todavía no? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Es más, lo voy a hacer pequeñito y lo voy a cambiar de color, nada más para hacer el ejercicio y luego lo regreso a color blanco. Vean las ventajas de los pizarrones virtuales. ¿Qué voy a hacer en primer lugar, chicos? Lo primero que voy a hacer es vaciar la información de mi problema a una tabla. ¿Cómo voy a construir mi tabla? Lo primero que voy a hacer es que vivan los colores y voy a poner con color rojo al país A. El país A va a ser con color rojo y al país B con color azul. Entonces, y lo que es neutro lo voy a poner con color negro. Entonces, voy a tener a mi país A. Voy a tener al país B. Tengo mi número de obreros. Acuérdense que el número de obreros, perdón, eso parece más O que U. Número de obreros. Me está diciendo que el número de obreros que tienen ambos países, el país A va a tener 500 obreros, el país B va a tener también 500 obreros. ¿Cuántas horas van a trabajar nuestros obreros al mes? Las horas por obrero al mes 160. Son 160 y ahí las tenemos. Iguales para los dos. La única diferencia, muchachos, y nos lo está diciendo aquí, es que radica en nuestros tiempos de producción. ¿Qué va a pasar? Horas para producir aguacate. Horas por tonelada de aguacate. ¿Cuántas horas me llevo, paisa, en producir una tonelada de aguacate? 10 horas. Ahí está. El país A se lleva 10 horas en producir una tonelada de aguacate. Mientras que el país B, ¿cuántas horas se lleva? 4 horas. 4 horas. Ahí está mi información. Luego tengo las horas por metro de tela.
Y tenemos que el país A, ¿cuántas horas se lleva? 2 horas. ¿Y el país B? 3 horas. 3 horas. Y ya acabamos de vaciar nuestra información, todo muy bonito en nuestra tabla. Déjenme hacer bien mi tabla. Ponemos rayitas, todo muy bonito, la dibujamos. Hacemos nuestras divisiones. Y ahí quedó nuestra tabla de producción. ¿Por qué vacío mi información en la tabla, muchachos? Para que sea visual. Nada más por esa única y sencilla razón. No tiene otro objetivo. Solamente que sea visual la información y no estarnos regresando al texto del problema. ¿Qué me está diciendo mi inciso A? Y esto era algo que les quería mencionar con toda la calma del mundo. Perdón. Ya ando moviendo el pizarrón para donde no es. Ahí está. Aquí en el inciso A, muchachos, nos dice que calculemos la producción sin comercio internacional y les puse aquí que para ello vamos a destinar la mitad de los obreros a la producción de cada bien. En algunos libros de texto, muchachos, y es más, en la gran mayoría, no ponen la mitad de los obreros, ponen proporciones diferentes. ¿A qué se debe esto? A una cuestión de metodología de cada autor. Hay autores que lo que hacen es, ok, ¿quién utiliza menos trabajo para producir aguacate, muchachos? ¿El país A o el país B? El país B. El país B. Ah, entonces yo país B le voy a poner más obreros a ese. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Es más, ni siquiera les especifica una proporción. A mí, para fines de la clase, se me hace mucho más didáctico trabajar con la mitad de los obreros y hacer una comparación. Si ustedes lo ven en los libros de texto y me dicen, oiga, mis, es que en uno utilizaron 3/4 de los obreros y en otro utilizaron casi el 90% y depende del autor. Eso es importante, ¿sale, chicos? No hay como un estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a dividir mi pizarrón, pongo mi línea toda ahí y voy a empezar con mi inciso A. Mi inciso A me dice, calcula la producción de cada país sin comercio internacional. ¿Y cómo voy a calcular la producción sin comercio internacional? Voy a utilizar la siguiente fórmula, chicos. Voy a poner el número de obreros que voy a ocupar en la producción de cada bien por, abro un paréntesis, las horas por obrero al mes entre las horas por bien, es decir, el tiempo en que me llevo en producir cada bien. Esta es la fórmula que voy a utilizar y voy a dibujar otra vez una tabla. Voy a apoyar en esa columna, en esa línea y voy a dibujar mi tabla. La voy a hacer un tanto grandecita para tener el espacio suficiente. Voy a recorrer hasta allí el pizarrón. ¿Sí alcanzan a ver bien, chicos? Sí, maestra. ¿Sí ven bien? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener en mi tabla que acabo de dibujar? Perdón, ahí ya me fui toda chueca. Aquí voy a tener otra división. Aquí voy a tener el aguacate. Perdón. Aquí voy a tener los aguacates. Ahí están los aguacates. Ahorita que está tan caro todavía. Y aquí voy a tener la tela. Aquí voy a tener al país A. Aquí voy a tener a mi país B. Y aquí voy a tener un total. ¿Qué pasa con este primer inciso y a qué se refiere que no existiera comercio internacional? Vuelvo a hacer énfasis. Este planteamiento, muchachos, se desarrolla a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Entonces, todavía existía la idea, o no es que existiera la idea, todavía predominaba la autosuficiencia de los mercados.
¿A qué me refiero con esta autosuficiencia? Ah, miren, si México puede producir aguacates, qué padre, pero si Inglaterra no podía producir aguacates, ni modo, Inglaterra se quedaba sin aguacates. No estaba tan difundido el comercio internacional como hoy lo conocemos con toda la modernidad, con todas las cajas refrigeradas. Es decir, si yo quería consumir aguacates y en mi suelo no se producían, yo tenía que buscar la manera de producir esos aguacates. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este primer modelo, muchachos, lo que hace es considerar qué pasa si los países son autosuficientes. Si yo, México, produzco todos los bienes que vamos a producir y ustedes, Reino Unido, van a producir todos los bienes que van a producir. A eso se refiere mi inciso A. Vamos a ser autosuficientes. ¿Qué va a pasar con el país A, muchachos? Voy a ver cuántos aguacates podemos producir en el país A, considerando la mitad de los obreros. ¿Cuánto es la mitad de mis obreros, chicos? 250. 250. Entonces, ¿qué voy a hacer para el país A? Voy a tener a mis 250 obreros, lo voy a multiplicar por mis horas por obrero al mes, que son 160 horas, y lo voy a dividir entre las horas que me llevo en producir una tonelada de aguacates, es decir, entre 10. Entonces, 160 entre 10 nos da 16. 16 por 250, ¿cuánto nos da, muchachos? Creo que tengo en algún lado una calculadora. Déjenme la encuentro. Sé que en algún lado dejé mi calculadora, nada más. Aquí está. A ver, ¿cuánto nos da? 260 entre 10 por 250. ¿Cuánto les da? 4,000. 4,000. ¿Qué significa ese 4,000? Ah, resulta que el país A con 250 obreros, considerando que se lleva 10 horas en producir una tonelada y que trabaja cada obrero 160 horas, pues el país A es capaz de producir 4,000 toneladas de aguacate. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con la tela? Voy a hacer exactamente lo mismo. Acuérdense que es la mitad de mis obreros. Entonces ya ocupé 250. Voy a poner otros 250 obreros. Lo voy a dividir 160. Pero ahora, ¿cuántas horas me llevo en producir un metro de tela? 2 horas. 2 horas. Entonces, 160 entre 2 por 250 nos va a dar 20,000. Es decir, que con 250 obreros que trabajan 160 horas cada uno y llevándome 2 horas de producción en un metro de tela, yo, país A, soy capaz de producir 20,000 metros de tela. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos con el país B. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora voy a considerar los datos del país B. Igual va a ocupar 250 obreros. Cada obrero trabaja igual 160 horas, pero el país B se lleva 4 horas en producir una tonelada de aguacates, muchachos. ¿Cuántas toneladas de aguacate produce el país B? $10,000. 10,000 toneladas de aguacate. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con los metros de tela? Igual, 250 por 160 entre 3. ¿Cuánto nos da? 13,333.33. Punto 33,333. Vamos a dejarlo con 2 decimales, ¿estamos de acuerdo? Entonces resulta que el país B produce 13,333.33333 hasta el infinito y más allá. Fíjense, chicos, voy a sacar el total de la producción
de aguacate y de tela. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sumar A más B. Es decir, voy a sumar la producción de aguacate del país A más la producción de aguacate del país B. Y eso me da mi total mundial. 4,000 más 10,000 nos da 14,000 toneladas. Esa es la producción mundial de aguacate. La producción mundial de tela, estamos suponiendo que el mundo se compone de 2 países, nos da 33,333.33 metros de tela. ¿Sale? Esto es lo que pasaría, chicos, si ustedes como país B y yo como país A buscáramos ser autosuficientes. Yo solamente sería capaz de producir 4,000 toneladas de aguacate y produciría 20,000 metros de tela. Ustedes producirían 10,000 toneladas de aguacate y 13,333.333333 metros de tela. Ajá, eso es lo que pasaría sin comercio internacional. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. ¿No? Ok. Ahorita voy a hacer el de la ventaja absoluta, que es mi inciso B, pero ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué nos dice el modelo de la ventaja absoluta? Me voy a regresar tantito al apunte y ahorita retomo el ejercicio. ¿Qué me dice mi apunte, chicos? Dice, la ventaja absoluta dice que el comercio internacional se va a dar que un país se especializa en aquellos bienes que requieran una menor cantidad de trabajo. Es decir, que ya nos especializamos. El ejemplo que les ponía de las mesas, ya me especialicé, ya soy más eficiente, puedo hacer más en menos tiempo y utilizando menos trabajo, porque ya, como dicen, ya tengo maña para hacer mi trabajo, ¿sale? Con base en esto, muchachos, pregunta, ¿quién es más eficiente produciendo aguacates considerando 250 obreros? ¿El país A o el país B? ¿Quién produce más aguacates? ¿El país B? El país B. Aquí le voy a poner una marquita con color verde de este. El país B, muchachos, es más eficiente produciendo aguacates. ¿Quién es más eficiente produciendo tela, muchachos? ¿Ustedes o yo? Yo soy el paisa. El paisa. Y entonces, la pregunta aquí, o lo que plantea Adam Smith, es lo siguiente. Enfócate en lo que eres bueno y deja de desperdiciar recursos en lo que no sirves. Ajá. Aquí las diferencias no son tan marcadas, pero en otros casos o con otros datos sí. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Lo que Adam Smith señalaba con base en este ejercicio era, deja de producir aquello en que no eres bueno. Yo, paisa, por más que quiera producir aguacates, no soy buena produciendo aguacates, chicos. Por X o Y razón, acuérdense que no estamos hablando ni de la fertilidad del suelo, ni de mi clima, ni muchísimo menos, ¿no? Estamos considerando que somos países idénticos. Pero por X o Y razón, yo no soy buena produciendo aguacates, pero sí soy buena haciendo tela. Ustedes son buenos haciendo aguacates, pero no son buenos o no tan buenos como yo haciendo tela. Mejor enfoquémonos ustedes en hacer aguacates y yo me enfoco en hacer tela y nos especializamos. Y entonces la productividad, y a la redundancia, la producción va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo resuelvo. ¿Ya copiaron su tabla y este inciso A o me espero? Yo todavía no. Cópienlo con calma y ahorita seguimos. Perdón. Entonces, ¿todo esto fue el inciso A, maestra? Sí, en la tabla no, Esta primera, ahora sí que esta primera tabla, estoy agarrando la pantalla de la computadora como si me vieran, Esta primera tabla no es del inciso A, solamente vaciamos nuestra información. Todo esto de aquí es tu inciso A. ¿Sale, chaparrito? Sí, mis gracias. ¿No de qué?
Ustedes me dicen cuando ya. Maestra, Mande, ¿le chaparrita. puede subir tantito a la fórmula? Es que no la veo bien, por favor. Sí, hija. A ver, ahí la voy a poner ahí. Bueno, lo de acá ya lo copiaron, muchachos. Esto de acá ya lo copiaron. Lo del lado izquierdo de mi pantalla donde está la tabla y el ejercicio. Ya, maestra. Ahí alcanzan a ver bien el ejercicio. Sí. Sí, gracias. Nada más era por eso. Órale, copien. ¿Ya puedo continuar, chicos, o me espero otro poquito más? Otro poquito, Miss, por favor. Claro que sí. Perdón, chicos. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Todos parejitos? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la información de aquí? Con la información de mi inciso A, ahora sí voy a resolver mi inciso B. Hasta ahí voy a subir. ¿Por qué voy a retomar la información de mi inciso A? Por lo que les acabo de mencionar hace un momento. Voy a tomar en cuenta la especialización. Entonces voy a volver a dibujar otra tabla, ahora sí con más espacio. Igual divido todo bien bonito. Voy a poner mis bienes, voy a poner mis países y voy a poner mi total, ¿no? Entonces, quedábamos que aquí teníamos a los aguacates. Perdón, aquí voy a tener a mis aguacates. Voy a tener la tela. Voy a tener el país A. Voy a tener el país B. Y voy a tener el total. Ajá. Pregunta, muchachos. ¿Qué bien voy a producir yo, el país A? ¿Qué bien va a producir? ¿Aguacates o tela? ¿En qué es bueno el país A? Tela. En tela. Entonces, pregunta, chicos, ¿ustedes desperdiciarían recursos en algo en lo que no son buenos? No. 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 ¿Qué va a pasar en nuestra tabla? En el caso del país A, resulta, chicos, que ahora voy a tener que mi producción va a ser 0. Yo ya no voy a destinar trabajadores a producir aguacates. Sí, me encantan los aguacates, pero no sirvo para hacerlos. Entonces voy a tener que todos mis obreros, es decir, los 500, los voy a enfocar en la producción de tela. Voy a tener 500 obreros que
trabaja cada uno 160 horas al mes y cada obrero se tarda 2 horas en producir 1 metro de tela. Entonces, 160 entre 2 por 500 nos da 40,000 metros de tela. Ajá. ¿Qué va a pasar con el país B? ¿El país B en qué es bueno? ¿En producir aguacates o en producir tela? Aguacates. Aguacates. Entonces, no va a producir nada de tela. ¿Para qué desperdiciamos obreros en producir tela si no sirvo en hacer tela? Perdón, muchachos. Entonces voy a tener mis 500 obreros por 160 entre 4. Ya sabemos, 160 entre 4 por 500 me va a dar 20,000 toneladas de aguacate. Voy a sacar mi total. 0 más 20,000, pues me da 20,000. 40,000 más 0, pues me da 40,000 metros. Fíjense, muchachos, ¿qué pasó con la producción mundial? Cuando, permítanme un segundo, muchachos, una disculpa. Perdón, muchachos, la alergia. No es COVID, es alergia, se los juro que es alergia, una disculpa. ¿Qué vamos a tener en este caso? Lo que les decía, cuando tratábamos en el inciso A, perdón, aquí me faltó ponerle inciso B, cuando tratábamos de ser autosuficientes, tanto ustedes como yo, la producción mundial era de 14,000 toneladas de aguacate y de 33,333.3333 metros de tela. Ahora que nos hemos especializado cada uno de nosotros en un bien, ¿la producción mundial es mayor o menor en ambos bienes? Vean sus datos. Es mayor, ¿no? ¿Cómo es la producción mundial? Es mayor. Ese es el resultado de la especialización. Por eso Adam Smith dice, hay que fijarnos en qué somos buenos, en qué bienes somos más productivos, en cuál utilizamos menos trabajo y en ese especialízate. Deja de estar gastando recursos en lo que no sirves. Obvio, se partía, muchachos, de la idea de que el comercio internacional nace de los excedentes. Entonces, una vez que se cubren las necesidades del mercado interno, entonces los excedentes los aviento al mercado externo. En teoría, estos países ya cubrieron las necesidades de sus países y sin ningún problema pueden cubrir las necesidades de otros países. En este caso, yo puedo cubrir sus necesidades de tela sin ningún problema y ustedes podrían cubrir mi necesidad de aguacates sin ningún problema. Ajá. Esos son los supuestos. Recuerden que un modelo hace supuestos. Muchas veces estos supuestos pueden carecer de lógica o de realidad para nosotros. Vuelvo a hacer hincapié, este es un modelo del siglo XVI, de finales del siglo XVIII. Me decían, ¿y para qué estamos estudiando algo tan viejo? Porque son las bases del comercio internacional. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué más me pedía mi inciso B? Además de hacer esto, me pedía determinar mi patrón de comercio internacional o mi flujo de comercio. ¿Qué vamos a tener? En este caso lo voy a poner con los colores que utilicé en el caso del país A. Ahora sí que perdón la letra fea. El país A exporta tela, importa aguacates. En el caso del país B, chicos, vamos a tener que el país B exporta aguacates, ya me estoy equivocando aquí, exporta con S, ándale pues.
exporta aguacates, importa tela. Y ese es mi patrón de comercio con base en la ventaja absoluta. ¿Dudas de este ejemplo, chicos? ¿Preguntas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien o todo mal? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, les voy a dejar un ejercicio de tarea. Acuérdense cómo vamos a hacer nuestras tareas. Yo les dejo el ejercicio. Ajá. No lo van a subir para el para el viernes a Blackboard. Hacen su ejercicio en su cuaderno, todo bien bonito. Y el viernes, yo dale con jueves. El viernes, iniciando la clase, lo voy a resolver yo en el pizarrón, así como ahorita yo resuelvo la tarea. Si tienen dudas, chicos, hagan el intento. No importa que no les salga la primera o me quedaron dudas, no sé si lo hice bien o si lo hice mal, pero hagan su tarea. El viernes, iniciando clase, la resolvemos aquí en el salón. Ya la resuelvo, checan sus resultados. Si ya la tienen bien, pues qué bueno. Y si la tenían mal, pues ya la corrigen. Y esa va a ser una actividad. ¿Cuándo me la van a subir en Blackboard? Cuando tengamos, no sé, yo les diga, ¿saben qué, chicos? Ya la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 van a ser nuestro entregable 1. ¿Se acuerdan cómo les di su forma de evaluación? Van a ser 2 entregables para el parcial y 2 entregables para el final, pero van a ser actividades. Vamos a hacer pequeños portafolios. Ahora, ¿sí ya se acordaron de eso? ¿Dudas respecto a la tarea? No, Miss. ¿No? Ninguna. Ninguna. Acuérdense, todo a mano, que esté limpio su trabajo. Muchachos, no les pido la gran cosa. Que lo hagan a mano, que sea un trabajo limpio, era lo que les decía. No porque tengamos letra fea, como su servidora, vamos a entregar un trabajo sucio. Pues si yo puedo utilizar la cosa esta del pizarrón en la computadora y hacer una línea, pues lo más posible, una línea derecha, ustedes que están en su casa, pues utilicen una regla, hagan bien sus tablas. La sugerencia, como ustedes quieran, utilicen colores. Generalmente las niñas son las que me entregan tareas con colores. Los varones no sé por qué no quieren utilizar colores, se rehúsan a usar colores, pero con una pluma negra, verde, azul, negra y roja les sirve. Visualmente, chicos, les ayuda a diferenciar. Créanme, les ayuda a estudiar, o por lo menos se ve más bonito su cuaderno, ¿no? ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito para anotarles la tarea? Tantito, Miss, por favor. Claro que sí. Bueno, unos que sí, otros que no. Me espero tantito. Y ahorita para ya dejarlos irse a descansar. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. Voy a cambiar el pizarrón y les anoto la tarea. Ya lo voy a cambiar a pizarrón blanco porque no me gusta el negro. Me puedo vestir de negro, no me gusta el pizarrón en negro. Entonces, ¿qué es nuestra tarea? Se considere 2 países. Vamos a ponerle México y Japón. Ambos cuentan con 1000 obreros que trabajan 192 horas al mes. Cada obrero va a trabajar 192 horas al mes. Producen, pues ambos producen aguacates, eso sí es cierto. Aguacates y automóviles. La diferencia radica en los tiempos de producción.
México produce 1 tonelada de aguacate en 2 horas y un automóvil en 12 horas. Japón produce 1 tonelada de aguacate en 5 horas. Un automóvil en 4 horas. ¿Sale? Inciso A. Calcule la producción de ambos países sin comercio internacional, considerando la mitad de los obreros en la producción de cada bien. Inciso B. Calcule la producción de ambos países con comercio internacional con base en el modelo de la ventaja absoluta. Y determine el patrón de comercio o el flujo de comercio, ¿sale? Es decir, quién exporta qué y qué importa. Eso sería todo nuestro ejercicio. ¿Dudas con respecto a la tarea, chicos? Con respecto al apunte, déjenme detener la grabación nada más